Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de regreso con las conversaciones o entrevistas, como ustedes gusten verlas, en Espacio Marcial, en el capítulo número 32 ya. Nos habíamos distanciado un poquitito, organizándonos un poquitito para ver cómo seguíamos con la entrevista y tenemos un invitado de lujo ya, pero de ahora desde Chile. Así que le damos la bienvenida, como siempre, a mi amigo Juan Silva, de CILAC Chile. Bonito. Hola, hola a todos. Buen programa nuevamente, como siempre, y esperamos que nos sigan viendo, compartan los links y esperamos que les guste esta entrevista. Bueno, sin más rodeo, representar a este gran maestro desde acá, de nuestro país, Chile, que es nuestro maestro Roberto Vidal de Kempo Karate. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, buenos días. No sé la hora que se va a realizar esta entrevista, pero en general, muchas gracias por la invitación y vamos a pasar un muy buen momento conversando de artes marciales y todo lo que nos apasiona a todos nosotros. Sí, voy a comenzar yo. Maestro, bueno, hay varias cosas que yo sabía desde dentro de su trayectoria del Kempo, pero hay otras actividades que usted también hizo, y voy a empezar por esa parte, que a lo mejor hay gente que no conoce. ¿Usted hizo algo de culturismo? Cuéntanos un poquito de esa parte. Bueno, la verdad fue fisiculturista de competición, exactamente. Fui campeón nacional, competí varios años, alrededor de 10 años fui culturista de competición, un fisiculturista de competencia. Ya. Fue más o menos en el mismo periodo. ¿Sí? ¿Solamente en Chile o salió igual a competir afuera? No, en fisiculturismo en Chile. En Chile. En Ya, Chile. ya. Estuve en la época de los 80 más o menos, Ya. la época donde el fisiculturismo surgió, creció mucho en esa época el fisiculturismo. Antiguamente los gimnasios no habían gimnasios en esa época, o sea, en la época de los 70 eran academias de karate. Había poca gente que hiciera pesa o culturismo, Claro. unos 2 o 3 en Santiago más o menos, no habían más. Y en esa época tampoco estaba recién empezando la aeróbica, estaban Claro. empezando, era todo un flujo que surgió en esa época, de la época de los 80, que permitió también dentro de todo eso, también como en mi juventud, también involucrarme también dentro de algo que a mí siempre me gustó, que fue el levantamiento de peso, lo que fue el fisiculturismo, lo cual le debo mucho yo al fisiculturismo, un deporte que yo quiero mucho. De hecho, en el gimnasio alemán, que es un gimnasio en Maipú, es un gimnasio ferrero, es un gimnasio de culturistas. Ya. Entonces, siempre me he mantenido ligado al culturismo, no de competición, pero siempre he estado ligado a ello. Y es algo que me apasiona realmente. Realmente a mí, de hecho, cuando fui a Estados Unidos, fui al Gold's Gym, fui a la playa del Venice Beach, estuve ahí donde estaba Arnold entrenando. Yo soy un fisiculturista de corazón. Realmente a mí hay dos cosas que me apasionan, son las artes marciales en general y el fisiculturismo, en la cual las dos he podido escalar a través de los años y gracias a esas dos cosas en mi vida actualmente. Estoy a cargo del gimnasio en Duoc, estoy a cargo del gimnasio de pesas también en las mañanas. Durante el día hago clases en diferentes claro, ¿no? Siempre he estado ligado a las pesas del fisiculturismo, nunca he dejado de estar, nunca. Otra cosa es dejar de competir, pero siempre he estado ligado al... Y creo que también la estructura que uno va formando a través del culturismo también ayuda a las artes marciales dependiendo de lo que uno entrene. Exactamente, sabiéndolo entrenar se puede lograr grandes objetivos. Claro. Y grandes resultados, o sea, los objetivos se pueden lograr en más corto tiempo y con mayor resultado. Esto ahora hay toda una tecnología y mucho más avanzado que en la época de los 80 que yo practiqué, pero a nivel de potencia, de velocidad, de ciertos factores, se puede lograr a través de actualmente toda la tecnología que existe. Ahora ya existe el trabajo con cables, resorte, etcétera. Antiguamente era todo más arcaico, se puede decir. Claro. Pero siempre ayuda. De hecho, uno ve a Bruce Lee, a mí siempre me gustó Bruce Lee. Y uno lo puede ver entrenando pesas también con su barra, su ejercicio. Y uno va viendo diferentes maestros, y si uno ve a Oyama también, lo ve levantando pesas, o ve a maestros okinawenses mucho más antiguos que también que Oyama, y ve que levantaban piedra y entrenaban todos ejercicios de fuerza. Entonces, es algo que siempre va complementado. Exacto. De hecho, en Estados Unidos,
uno dice, no, hay muchas cosas que están complementadas. Y, por ejemplo, hay una actriz que se llama Hargitay, creo que el apellido, que es de Ley y Orden, algo así. Ella es hija de un fisiculturista y de una mamá que fue actriz, donde Arnold Schwarzenegger hizo la película de ellos, La Recreación. Hargitay, creo que es el nombre de ella. Y ¿Ya? él era, el papá era un fisiculturista, fue un campeón culturista que fue muy amigo del maestro Ed Parker. Dentro de gente que practicó con Ed Parker también tuvo a varios culturistas también entrenando a tiempo. Entonces siempre ha sido algo que acá en Chile de repente era como limitante. No hagas pesas, te vas a poner lento, no te va a Exacto. servir. Bueno, Hay eso es varias, algo total. hay varias contradicciones dentro de que, claro, de que cuando uno engruesa o en este caso hace culturismo, pierde algunas nociones del arte marciales, pero eso no es real. Juanito. Exactamente. Bueno, nos saltamos un poco siempre partimos como por el principio y nos pegamos un salto, pero voy a juntar las dos cosas. ¿Su inicio marcial fue paralelo? ¿Fue antes de las pesas? ¿Después? ¿Fue complementario? ¿Cuál interés fue primero? ¿Y cómo se fueron complementando a través del tiempo? Bueno, en mi interés siempre fueron los dos primeros. O sea, yo de niño me gustaba levantar piedra, me andaba levantando objetos y me gustaron siempre las artes marciales. O sea, fue algo que fue paralelo en el cuanto al gusto mío, la ansiedad mía de querer aprender. Pero comencé primero con karate y al poco tiempo después dentro de los compañeros que yo tenía en el Liceo Manuel Barro Borgoño, tenía un campeón nacional de pesas, de halterofilia. Entonces, paralelamente, y me quedaba relativamente cerca de la escuela de Madrid con 10 de julio, donde él entrenaba. Me quedaba muy cerca. Y con él yo también fui a entrenar algunas veces ahí a ese centro de entrenamiento, en lo que fue pesas. Pero posteriormente dejé ver a mi amigo, y yo seguí con karate, hasta más o menos hasta el grado de cinturón café más o menos, donde yo nuevamente encontré con otro amigo, llegué a lograr entrar a donde una persona que fue el hermano del campeón nacional de culturismo en esa época, que fue dos veces décimo en el Míster Internacional, que fue Rafael Madrid, que fue uno de mis maestros. Ya. Yo con eso, bueno, de ahí ya se introdujo un café, empecé con el culturismo, y tuve alrededor de 10 años me largué a competir en culturismo realmente. Paralelamente con el karate, también hice full contact, campeonatos, fui a competir en Iquique, Antofagasta, a pelear en ring, se puede decir, o sea, en ring, realmente. Usted comenzó el arte marcial en el 76, me parece, ¿no? 76 con un primo mío y después en 77 oficialmente entré a la escuela del Sensei Arturo Petit en Madrid con 10 de julio, cuando él era un cuarto dan. Usted es séptimo dan actualmente. Séptimo dan, sí, correcto. Wow. O sea, eso pasaría a ser ya como senior, ¿cierto? Sí, o sea, bueno, es que en el nivel de escala de grado ya hay mucha gente que estuvo muy después de yo, de mi graduación, y ahora son más altos que yo. Realmente para nosotros el grado importa, pero ropa. Es un tema que vamos a tocar, maestro, porque sobre todo a maestros que hemos entrevistado acá en Chile es un tema que es habitual, pero yo le quería preguntar, dentro de la línea de Ed Parker, aquí en Chile, así como más pura la línea es la que sigue usted, porque usted siguió como el legado del gran maestro Arturo Petit, ¿verdad? ¿Qué se puede decir? Bueno, yo fui alumno del Sensei Petit, lo cual le debo mucho, más de 20 y tantos años estuve con él. Él fue el introductor del Kenpo en Sudamérica, pero lo que practicábamos nosotros era la escuela del Kenpo de Arturo Petit. Okay, Arturo Petit era una mezcla de karate churité, karate Shotokan, karate Goju-Ryu, cosas de Kung Fu y Kenpo. Ya. Posteriormente con los años, cuando ya fueron avanzando los años, el Sensei Petit, empezamos a tomar contacto también con gente en diferentes partes, y nos dimos cuenta que también con la venida de Frank Trejo, los mismos maestros que el Sensei Petit trajo, que lo que
estábamos haciendo nosotros no era el sistema Kenpo de Parker, era el sistema de Kenpo de Arturo Petit, lo cual yo en ningún momento estoy diciendo que no sea válido, porque mucha gente lo discute, mucha gente dice, no, que eso no es Kenpo puro, que fuiste engañado, no. El sistema Kenpo de Arturo Petit fue un Kenpo importante, un Kenpo que fue, por lo mismo, también yo conversé varias veces con él, es algo más universal. A mí me permitió, por ejemplo, estar en el seminario de Shotokan, he estado en seminarios de Shorin Ryu, con maestros como Coraglio, por ejemplo, he ido a Argentina, en Córdoba, por ejemplo, también, conocí al maestro Miyasato, he conocido maestros de karate y he estado como uno más practicando con ellos en el lenguaje japonés. Y eso lo tengo gracias a la escuela Sensei Petit. Pero en sí el Kenpo no era Kenpo de Parque. ¿Sabes que hay un mito? Yo, bueno, no sé si tú lo escuchaste, Juan, en su momento, uno que, bueno, yo que también lleva harto tiempo en arte marcial, va escuchando dentro de algunas revistas que uno va leyendo y cosas, que decía que el maestro Arturo Petit, cuando conoció a Ed Parker, le dijo que qué hacía él. Entonces él le mostró y él le dijo, pero tú lo que estás haciendo es Kenpo, le dijo, supuestamente le dijo Ed Parker, pero claro, como usted me lo está diciendo, a lo mejor yo también puedo pensar que él ya tenía su propio Kenpo, el maestro Arturo Petit, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que esa historia no es con Ed Parker, eso lo que tú estás relatando es con Robert Trías. Ah, ok. Por eso lo digo, ahí hay una contradicción ahí en la historia. Claro, el Sensei Petit primero fue representante para Chile de la USCA. Él obtuvo varios grados, o sea, obtuvo el cinturón negro, se incorporó a la USCA, y dentro de la USCA estaba el presidente, trajeron a Argentina, en el año 68 trajeron a Robert Trías. En esa misma oportunidad lo trajeron a Chile, a Robert Trías, ¿ya? Vino con Deep Mossing y vino con el maestro Suchilla. Estuvieron acá en Chile ellos, dictando seminarios, y estuvieron en la escuela militar donde el Sensei Petit impartía clases en esa época. También estuvieron en la escuela de investigaciones, estuvieron en varias partes donde el Sensei Petit estaba haciendo clases en esa época, y en esa oportunidad le dejó algunas cosas Robert Trías al Sensei Petit, como por ejemplo ciertas técnicas en línea, que después fue una forma que el Sensei adaptó, que se llamó Taeso Narewasa. Entonces el Sensei Petit fue incorporando cosas al programa técnico, pero cuando Robert Trías vio que cómo estaba haciendo el Kenpo y lo que él estaba involucrando, porque también el Sensei Petit venía del judo primero, le dijo, ¿sabes? Lo que tú estás haciendo se llama Kenpo, y en Estados Unidos se llama Ed Parker. Okay. Y Robert Trías le dijo que se contactara con él. El Sensei Petit se contactó, en el mismo año lo trajo a Sensei Ed Parker en noviembre o diciembre del año 68, lo trajo, y ahí se incorpora él a la IKK, y el Sensei Ed Parker le revalía el grado de tercer grado o tercer dan en Kenpo Karate y lo nombra su representante. Ah, ok. Y ahí parte la historia del Kenpo. Entonces, posteriormente empezó a viajar a Estados Unidos, empezó a aprender los pruebas técnicos. Mucha gente critica al Sensei Petit porque dijo, ¿por qué no introdujo el Kenpo al tiro? Es que tampoco el maestro Parker tampoco lo tenía completado. En la época de los 70 todavía, en el año 68, estaba recién en la etapa del Kung Fu chino, el Chinese Kenpo. El Kenpo tuvo 5 generaciones, el Kenpo de Ed Parker, 5. Entonces recién Ed Parker estaba en la segunda. Entonces era algo que no podía hacer actualmente porque todavía se completó en el año 86 más o menos recién. El maestro Ed Parker dijo, acá está completo el sistema Kenpo, se ha completado el sistema. Entonces mucha gente dice, ¿por qué no lo enseñó de un principio? Porque ni siquiera estaba completado, era algo que iba cambiando. Había gente que decía que Ed Parker, si tú no le tenías el hilo, tú estabas con él y dejabas de ir una semana, lo que te decía que estaba bien a la semana siguiente te decía que estaba mal. Exactamente, porque te hacía perdías totalmente todo lo que era el desarrollo de lo que él iba haciendo. Era una persona que iba no cambiando, sino refinando los conceptos. Y dentro de todos esos conceptos entró el Kung Fu chino, en las conversaciones con Bruce Lee sobre el Jeet Kune Do, con Art Wong Kung Fu, con el maestro Art Wong también. Entonces el maestro Parker pasó por muchas partes para poder consolidar el sistema Kenpo. Por eso es una combinación de muchos estilos, de Okinawa Te en un principio, de Hungar, boxeo Hungar de Art Wong, de Jeet Kune Do,
tiene lucha también, de jiu-jitsu. Entonces, es alguien para alguien que sabe bien o empieza a apreciar el programa técnico, se da cuenta que es una reunión de diferentes artes en el fondo. Bueno. Sí, bueno, yo primero, ya que mencionó la venida del gran maestro Parker, quería hacer una pequeña acotación. Nosotros entrevistamos al hijo de Parker y él dijo que su papá siempre recordó Chile con cariño y quería recordarlo aquí en este momento. Y mi pregunta es, ¿usted empezó con el maestro Petit porque le quedaba cerca o porque a usted le interesaba el karate? Y después de eso, es una pregunta doble, su visión ya cuando usted se incorpora después del maestro Petit, se incorpora netamente al Kenpo con el programa del Kenpo. ¿Cuál es lo que hace que una pregunta un poco compleja tal vez, pero ¿qué hace que el Kenpo sea Kenpo? ¿Cuál es la gran diferencia con otras artes marciales según su opinión? Bueno, las dos preguntas son bastante... Sí. Bueno, es habitual acá, maestro, es habitual. Vamos a partir por la primera. Bueno, cuando me incorporé de Kenpo en esa época, no me quedaba cerca. Yo vivía en Gran Avenida, el paradero 15 de Gran Avenida, y la escuela del Sensei Petit estaba en Madrid 7 días. Madrid, o sea, le pareció interesante. No, claro. Es porque a usted le gustaba eso. No, lo que pasa es que no había conocido un primo que estaba, años atrás me había llevado al equipo del Sensei Petit en Alameda. Okay. Entonces había algo que me relacionaba, pero es que en esa época no había muchas escuelas. En esa época era muy difícil encontrar escuelas. Estaba la Kenpo de Arturo Petit, la aquí en Chincán, que está en el cerro, enfrente del Cerro Santa Lucía, en el cine. Ahí había otra que estaba por Recoleta, me parece. No había muchas escuelas así en esa época. Entonces uno tenía que ir buscando más o menos dónde podía ir a practicar. Estamos hablando de los 70 más o menos, ¿cierto? Los 70, claro, exacto. No había más de 5 escuelas. 75 había una sola abierta y después se empezaron a abrir la otra. En el año 77 no había muchas. Era después del golpe militar. Había mucha restricción también para practicar artes marciales. Entonces no era mucho el dónde poder elegir. A mí, me gustó una película yo quería aprender Jet Kune Do, yo quería aprender con Bruce Lee, quería conocer a Bruce Lee. Yo aprendí la primera película de vida de artes marciales fue, aparte del boxeador chino, que la vi también, me gustó una de Oh Chung Tao que se llamaba la verdadera historia de Bruce Lee, donde fue uno de los más cercanos dobles que él tuvo y que después empezó a hacer con películas él mismo de Bruce Lee, ya le cambiaron el nombre a Bruce Lee. A Bruce Lee. Los clones que le dicen, los clones, exactamente. Pero Chung Tao era el mejorcito. Él hizo una que yo por suerte la vi y me gustó mucho la vida de Bruce Lee. Habían algunos libros también que llegaban a ciertos kioscos de la revista Judo Karate en esa época. Claro. Habían unos magazines, de repente unos números especiales de fin de año. Entonces yo atesoraba eso y los compraba, veía de artes marciales. Y bueno, hasta que tuve la posibilidad de incorporarme a la escuela de Sensei Petit, porque yo estudié en el barrio Borgoño en esa época, en San Diego, entonces me quedaba, no tan cerca, pero me quedaba como a 15 cuadras, más o menos 20 cuadras del liceo, y yo terminaba de hacer mi clase, me iba a la escuela a practicar. Y así pude practicar, porque en el fondo no había muchas escuelas, en el fondo. Siempre me interesaron las artes marciales en general, sobre todo las artes marciales chinas, pero no existía, o sea, era muy poco lo que había. O lo que había estaba muy, muy escondido, estaba todo bajo un oculto, viviendo el periodo que vivimos nosotros en Chile en esa época. Y la otra pregunta era con respecto a... Cuando usted ingresa directamente ya al programa de Kenpo, ¿cuál es la gran diferencia de lo que define ya al Kenpo como tal? Cuando yo entré, el programa Kenpo, yo entré en el año 91 más o menos. 91 yo entré al programa ya original de Kenpo Ed Parker. Tuve acceso gracias a ciertos manuales que me llegaron, ciertos contactos también. Fue separar un poco la raíz más japonesa que teníamos con el Sensei Petit y empezar a abarcar el sistema Kenpo americano, que fue un poco complicado al principio porque hubo que empezar a traducir todo. Todo venía en inglés de partida.
De hecho, nuestro programa técnico en tiempo americano es todo en inglés. No existen Claro. las palabras japonesas, no existe, es todo en inglés. Hay gente que le gusta pasarlo al español y traducirlo, lo cual yo no estoy de acuerdo, porque nuestro idioma es tan rico en el lenguaje que una traducción da para 5 traducciones distintas, entonces en vez de simplificar, confunde más a las personas. Pero significa empezar a traducir técnica por técnica, estamos hablando de un sistema base de 154, 155 técnicas, dependiendo del programa, hay que traducirla una por una. Claro. Más las formas, en esa época no es como ahora que está el YouTube, está el Instagram, está... Claro, en esa época había que hacerlo a lápiz y papel, y con un diccionario, empezar parte por parte. Pero nuestra base en tiempo americano es que nosotros no tenemos, por ejemplo, una postura clásica del Karate-Do, que el Kokutsu Dachi, nosotros no la tenemos, nosotros no la ocupamos, para nosotros es la reversa. De hecho, el maestro Ed Parker, al igual que Bruce Lee, se arrepintió de ponerle Jet Kundo a Bruce Lee a Jet Kundo, porque después no enmarcaba su arte. Ed Parker también, Ed Parker después ya se arrepintió de haberle puesto Kenpo Karate. Por eso actualmente las nuevas versiones lo llaman como Ed Parker Kenpo, o Ed Parker Kenpo Karate, o Ed Parker Kenpo System. Se trata de evitar un poco la parte de karate porque nosotros nos alejamos del karate, no tenemos muy poca relación, o sea, en el fondo, en el lenguaje no hablamos en japonés, no trabajamos los pinam, no trabajamos los taiyoko, no trabajamos los ippon kumite, etcétera. Hacemos un sistema que es el sistema tiempo americano. Claro. Ahora hay un tema que usted lo ha nombrado y yo también era una pregunta, las preguntas que iba a hacer. Bueno, yo hago Jet Kundo, también conozco la historia y tenemos también una relación, yo creo que indirecta, porque fue desde los principios, desde cuando Bruce Lee conoció a Ed Parker, estamos hablando como el del 65, 66 por ahí, y ellos se retroalimentaron entre ellos. Y hay una parte que siempre me llamó la atención, que yo decía, ¿por qué el saludo o el Yin Lai que hacemos nosotros se parece al saludo del campo? Entonces ahí también hay un tema. Claro, hay una similitud en ese sentido. Y lo que a mí me llama la atención del campo, que tiene mucho concepto de lo que hacemos nosotros también. Entonces yo creo que ahí es asertivo lo que está diciendo usted dentro de lo que habla en esa relación, ¿cierto? Correcto, exactamente. Bruce Lee y Ed Parker se conocieron en el año 1964. El año 64 fue el primer Long Beach. Claro. El maestro Ed Parker lo invitó a Bruce Lee a hacer una exposición. Ese mismo año, eso siempre ha sido en agosto, más o menos en el mes de junio, julio, Ed Parker conoció a Bruce Lee en San Francisco, en la escuela del maestro Raúl Castro. Ahí se conocieron, entonces estuvieron presentes Raúl Castro con Ed Parker, y por el lado de Bruce Lee estuvo Bruce Lee y James Jim Lee. Y ahí estuvieron conversando, hablando de términos... Sí, James Jim Lee. Estuvieron hablando de términos de lo que era el tiempo. Y en esa época, bueno, Ed Parker, en la época de los 60, el sistema buscó muchos maestros a través del maestro Art Wong, empezó a aprender el maestro Parker. Y empezó a mezclar, a juntarse con varios maestros chinos. Entonces, por eso en esa época se conoce como la etapa del tiempo chino, el Chinese Tempo. Que fue dentro de las 5 generaciones, la primera fue la que él aprendió, la Kenpo Karate, o el Kenpo Karate que aprendió de William Chow, que era una combinación de un Okinawa Te y un Kung Fu muy arcaico, hecho en Hawái. Posteriormente, en la época de los 70, del 60 al 70, es el Chinese Kenpo. En la época de los 70 ya empieza a madurar un poco más la idea él ya, y lo empieza a visualizar más como para eliminar ciertos conceptos chinos, y empezó a nombrarlo todo en americano. Y ahí empieza el American Kenpo. Posteriormente, después ya avanzando la etapa, se da cuenta ya que viene la otra etapa, que es el Ed Parker Kenpo. Que cada vez fue limpiando más cosas, respetando la tradición, pero dejando todo lo que nos sirviera,
pero respetando la tradición. Por eso el saludo, por Sí. respeto a la tradición. De hecho, sí, es verdad. De hecho, me da mucho sentido lo que usted está diciendo dentro de la evolución que el parque fue teniendo dentro de los años y dentro, bueno, la terminología que fue cambiando en su momento y que a lo mejor mantuvieron las técnicas en inglés. Porque, por ejemplo, en Jeet Kune Do nosotros las tenemos en chino o en cantonés y en inglés. Las técnicas se dualizan dentro de las dos, en este caso, de los dos idiomas, en este caso. Se enseña Correcto. o sea, se enseñan los dos idiomas en una misma técnica, por ejemplo. Yo creo que en su momento Bruce Lee se hubiera avanzado en el tiempo y es hasta ahí donde llegó la evolución, entre comillas, dentro de lo que hizo Bruce Lee, porque Bruce Lee como que quedó inconcluso hasta los 32 años, quedó como inconcluso y la evolución después pasó a ser personal de cada practicante. ¿A usted le pasa, disculpa Juanito, para que después Dale no, dale no. a usted le pasa que dentro de lo que a nosotros nos pasa en Jeet Kune Do, que desde la muerte del fundador se trazaron demasiadas líneas en las cuales que a lo mejor se alejan dentro de lo que él quiso como sistema? Bueno, a la muerte del creador siempre en cualquier estilo, cualquier sistema, hay mucha digregación. Yeah. Ocurrió, por ejemplo, en el sistema de Kyokushin, que era muy rígido, y ya hay diferentes corrientes, un estilo que era bastante marcado. Ocurrió en el Taekwondo ITF del general Choi Hong-hee, por ejemplo, también que era bastante marcado, y también se va dividiendo. Es algo normal que ha pasado en todas la agrupación. El sistema Kenpo, al año de la muerte del maestro Parker, el maestro Parker era muy influyente, una persona que tenía gente en muchas partes que se relacionaban con él, que querían estar con él, pero se relacionaban con él, pero entre sí las mismas escuelas, mismas partes muchas veces no conjugaban. Claro. O el mismo el maestro Parker tenía alumnos que tenía de la época de los 50, tenía otro alumno de los 60, otro alumno de los 70, otro de los 80. Entonces, eran diferentes tipos de tiempo, porque algunos practicaron el tiempo con los 80, otros los 60, y se dan cuenta que es lo mismo. Lo que pasa en Irlanda, por ejemplo, el tiempo de Irlanda uno lo ve, no todos, pero si uno ve los tradicionales, es como más el Chinese Kempo, porque justamente John McSweeney fue el primer maestro americano, alumno de Parker, que viajó fuera y estuvo en Irlanda, y él enseñó el tiempo de esa época, de los 60. Y hay gente que todavía lo permanece y lo mantiene ese sistema. Y por eso las formas están como, por si alguien lo ve de repente, de tiempo dice forma larga 5 y va viendo que es la larga 3. Y si uno ve, dice Irlanda o John McSweeney, claro, es otro sistema. Fue un sistema que todavía no estaba completado, estaba en rodaje. En general pasan todos los estilos, ha pasado en todos los sistemas, estilos. Entra el asunto de las marcas comerciales también. Lamentablemente se involucra el arte con el negocio, que es algo que ha estado y que se castiga, en fin, pero ha pasado en todos los sistemas y en tiempo también pasó. A la muerte del maestro Parker, el maestro era tan importante que a la muerte habían alrededor del año que él falleció, habían 60 asociaciones de tiempo en Estados Unidos. Se habían creado 60 al año, en un año, de las cuales después, obviamente, actualmente gente que haga tiempo de Parker ya hay poca, hay unas 15, 20 más o menos en Estados Unidos o en el mundo, que se pueda decir, esta es una federación, una asociación que involucra gente en Chile, en España, en Estados Unidos, que podamos decir de que realmente hay un lazo en común, hay un linaje que es súper importante también, un sistema de enseñanza, etc. Hay muchas escuelas que actualmente que funcionan prácticamente solos. Acá en Chile de Kenpo funcionan solos. No, son sus propios maestros, sus propios instructores, o cuando viene un maestro de turno que pueda venderle el grado, van y lo compran. Eso es lo lamentable de todo esto. Sí, ese tema vamos es a un tema, sí, es un tema recurrente, el tema ese del linaje y todo lo demás.